Ministerio Niños para Cristo presenta devocionales desde Génesis hasta Apocalipsis. No te lo pierdas. Y hoy nos toca aprender más en Génesis capítulo 17. Recordemos que estamos viendo la vida de este siervo de Dios llamado Abraham. Ya Abraham y su familia fueron llamados por Dios, donde Dios los iba guiando, porque Dios le había prometido a Abraham una buena tierra, una tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida para su pueblo de Dios, donde Abraham era el líder en ese momento. Él era responsable de poder dirigir al pueblo de Dios. En el capítulo 17 es un capítulo donde va a hablar sobre un pacto que hace Dios con Abraham y su descendencia de él y la descendencia que viene tras de él, o sea, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y así sucesivamente. Este capítulo está hablando sobre la humanidad, sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, donde tenían que ser circuncidados. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, mis niños, sobre la palabra circuncisión? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17. Dice que la circuncisión era una pequeña operación, que se le hacía en la parte del prepucio, del miembro viril del hombre, ¿ya? Entonces, esto era que tenía que ser cortado para que pueda pertenecer a su pueblo, ¿ya? Esto es lo que nos dice aquí su palabra, que fue un pacto, fue como señal del pacto hecho con Abraham y su descendencia y también el sello de su fe de Abraham. ¿Y esto qué significaba, mis niños? Dice que esto significaba la consagración de un pueblo a Dios, separándose del pecado, ¿no? Este pueblo era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Entonces, como señal, ¿no?, que era de este pueblo, tenían que ser circuncidados. Y dice ahí en el capítulo 17 que estos niños, cuando nacían, a sus 8 días tenían que ser circuncidados. Ya saben qué es circuncidado, no es cortarle una parte, el prepucio, una parte de su miembro viril de cada hombre, de todos los varoncitos. Entonces, todos tenían que ser circuncidados, ¿no? Y ellos estaban o significaba que ellos se consagraban a Dios, separándose del pecado. Recuerden que Dios no quiere que nosotros practiquemos el pecado, ¿no? Esto sucedió en tiempos antiguos, antes que venga Cristo. Entonces, mire, vemos ahí a Abraham, donde dice, en el capítulo 17, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. Ya saben qué es el pacto, que es la circuncisión, entre mí y ti, y multiplicaré en gran manera. Entonces, recordemos también a Abraham que antes Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas,
como en la arena en el mar que no se podía contar. Entonces es una promesa que Dios le había dicho a Abraham. Entonces dice que Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Se postró. Dice que Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, Abraham se puso en reverencia, vemos ahí a Abraham en reverencia porque Dios le iba a seguir hablando. Dice, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham. Miren, niños, aquí Dios dice que ya no se va a llamar este hombre Abraham, sino Abraham, porque dice que él será padre de multitudes de gentes. Por eso Dios le dijo, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque serás padre de multitudes de gente. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces, y sigue diciendo ahí, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. ¿Cuál es la tierra en que moras? Es la tierra, la tierra de que moras, la tierra de Canaán. Ahí vemos a Canaán, ¿no? Entonces, esta tierra le iba a dar Dios a Abraham. Y vemos aquí también que le dice a su esposa, ¿cómo se llamaba su esposa de Abraham? Se llamaba Sara. Recordemos que ya no se llama Abraham, sino Abraham. Entonces Sara ya no se iba a llamar a Sarai, sino su nombre iba a ser cambiado por Sara. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, más Sara será su nombre. ¿Por qué? Porque también iba a ser madre de muchedumbre. Dice, y la bendeciré y también le daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces vemos aquí a esta mujer también, Dios le dijo que su nombre ya no iba a ser Sarai, sino Sara. Es en este momento de la historia en que Dios les cambia el nombre a ellos dos, porque ellos iban a ser padre de mucha gente, ¿no? Donde de ellos saldrían reyes, ¿no? De ellos saldrían mucha descendencia. Entonces, vemos aquí a estos hombres donde Dios les encarga y hace este pacto sobre la circuncisión para poder pertenecer al pueblo de Dios. Para ser parte de ese pueblo tenían que circuncidarse para poder consagrar su vida a Dios, para estar separados. Muy bien, mis niños. Entonces, hemos visto la historia de este hombre Abraham y el pacto que hizo con Dios, ¿no? Y con que iba a ser padre de muchas generaciones. Entonces, y eso vemos en el tiempo antiguo, y ahora vemos en la actualidad, bueno, cuando vino Jesús, ya eso quedó atrás, ¿no? Y ahora vemos en la vida de Jesús, ¿no? Que ahora para poder ser salvos tenemos que ir a Jesús. Jesús hizo un sacrificio donde derramó su sangre para perdonarnos de nuestros pecados. Y es ahí donde nosotros debemos creer en ese Jesús, como en tiempos antiguos, para poder estar separados del pecado. Ahora nosotros debemos creer en Jesús para poder estar muy aparte del pecado, porque Jesús derramó su sangre en la cruz, murió por nuestros pecados.
Él limpió nuestros pecados. Entonces debemos creer en Jesús para que pueda Jesús borrar, limpiar nuestros pecados. Muy bien, mis niños, entonces creamos en Jesús, que Él es el único Salvador de nuestras vidas. Muy bien, niños, gracias. Nos vemos en otra oportunidad.